le damos a grabar. Pues empezamos, si os parece. Inicio oficial de la asignatura de visualización de datos. En esta primera clase, pues vamos a hacer una tutoría inicial donde vamos a presentar la asignatura, los conceptos que vamos a dar, las evaluaciones, vamos a presentar el calendario. No vamos a entrar en materia hoy, eso lo dejamos ya para la siguiente sesión. Entonces, a lo mejor la clase de hoy va a ser un poco más corta que las otras. Ya sabéis que normalmente tenemos slots de clases de 2 horas. A lo mejor hoy calculo que en 1 hora ya habremos terminado la presentación esta, ¿vale? Vale, pues os comparto un PDF, bueno, sí, unas slides que tengo preparadas para esta tutoría inicial y voy comentando los aspectos de la asignatura a través de eso. A ver, por fin me confirmáis que se está viendo. Lo veis todo, ¿no? Pues lo vamos a dejar un poco bonito. Bueno, de momento lo sí. Ok, bueno, lo iré haciendo así porque si entro en slideshow pierdo las otras pestañas y me interesa poder verlo un poquito todo, ¿vale? Vale, pues nada, para empezar, breve presentación. Yo soy Guillem, tengo estudios en matemáticas, soy doctor en matemáticas, pero después de terminar el doctorado siempre me he dedicado más al data science, al machine learning y a la inteligencia artificial en ámbito profesional. Y bueno, y actualmente estoy como docente en la BIU, en este máster de Big Data donde estamos ahora, y también doy algunas otras asignaturas en el máster de inteligencia artificial. Y bueno, y hago otra formación para la BIU también. También estoy como formador en la Universidad Carlemany, que no sé si habéis oído hablar, pero es otra universidad del mismo grupo de universidades, es del grupo Planeta también. Y también doy asignaturas relacionadas con matemáticas, con estadísticas, con análisis de datos. Y bueno, ya os digo, aunque mi formación es más matemática y yo amo la geometría y etcétera, etcétera, a nivel profesional siempre me he dedicado más al análisis de datos y he pasado por 3 compañías donde he ido aprendiendo diversas técnicas y encantado de compartirlas aquí en este curso. Pues trabajé en eDreams, en temas de pricing, de rutas. Trabajé en Liver, que es una empresa que hace grúas para el traslado de contenedores, y donde estuve más es en esta empresa de biotecnología chiquitita, una startup, donde utilizábamos mucho algoritmos de visión por computador para clasificar bacterias, para que veáis los alcances de la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, como plan para hoy, pues me gustaría, primero de todo, presentaros el calendario, revisar las fechas más importantes para esta asignatura, después hablar de los objetivos contemplados para la asignatura, explicar los criterios de evaluación que tendremos en cuenta y qué sistema de evaluación aplicaremos. Y después haremos unas breves pinceladas sobre los contenidos de cada una de las videoconferencias. O sea, eso será como presentar un poco los contenidos que se verán en la asignatura. Os explicaré brevemente en qué va a consistir el trabajo práctico, que será la gran parte de la evaluación del portfolio. Ya sabéis que aquí hay tanto portfolio como examen final. Bueno, de hecho os hablaré de las dos cosas, os hablaré de ambas. O sea, en el portfolio hay un trabajo práctico y también hay unas actividades guiadas que ya os iré comentando, que serán unas actividades que empezaremos aquí en clase y que las haremos juntos y que después yo agregaré un par de preguntas extra para que vosotros trabajéis, me lo entreguéis, entonces eso contará para nota. O sea, yo valoraré para nota que hayáis hecho lo que hemos explicado en clase, lo que hemos estado haciendo en clase, y si le queréis agregar, creo que es un par de puntos más, tendréis unas preguntas para ampliar.
También diré 4 directrices sobre cómo participar en foro, porque en esta asignatura hay un 10% que será dedicado a la participación en foro de debate. Y explicaremos cuál es la política respecto de las entregas tardías. Y bueno, y también nos aseguraremos, aunque a lo mejor esto ya se cumple automáticamente, pero nos aseguraremos que todo el mundo tenga una cuenta de Google. Espero que la mayoría sí, o que todos sí, porque gracias a esto tendremos acceso a las diferentes herramientas que utilizaremos en este curso. Por ejemplo, Data Wrapper, o sea, aquí no está puesta, pero la primera que utilizaremos es Google Sheets y las herramientas de visualización que nos ofrece Google Sheets. Pero también Data Wrapper, que es otra herramienta de visualización, y Stack Blitz, que es una herramienta que utilizaremos para hacer una pequeña web donde iremos poniendo nuestras visualizaciones, el trabajo que vayamos desarrollando. Bueno, pues todo esto, la idea es acceder a través de una cuenta de Google. Por tanto, importante tener cuenta de Google para esta asignatura. Y otra herramienta que accederemos a través de Google es Google Colab. Ya hablaremos de ella, pero es lo que nos va a permitir hacer visualizaciones utilizando Python, que también está de moda. Vale. Pues venga, empiezo comentando el tema del calendario y las sesiones. El curso tiene 13 sesiones, como es normal aquí en la View. La primera es la que estamos hoy, el 3 de marzo, que es la tutoría inicial, y entonces, pues aquí tenéis la programación de las siguientes sesiones. Esto se extiende hasta el 23 de abril. La única cosa que quiero comentar es que de normal esta asignatura va a estar, o sea, haremos las sesiones de 8 a 10, pero las primeras 4, por un tema de un clash que tengo con otra asignatura del máster de inteligencia artificial, pedí un cambio de horario. Y entonces hemos quedado que las 4 primeras sesiones de 6 a 8, hora española, peninsular, ¿vale? Entonces simplemente tener en cuenta esto para las videoconferencias. Aquí fechas. Si entráis en el aula del Blackboard y vais al apartado de videoconferencias, ahí también veréis que están todas programaditas. Si hay una consulta, adelante, cuando queráis. A ver. Pues claro, en principio sí. A ver, si me dejáis un segundo lo consulto. O sea, decís que el 2 y el 3 de abril tenéis clash con otra asignatura. Esto es más Big Data. Ah, no. Estoy revisando el... Tenéis razón. O sea, a ver, el 2 de abril yo lo tengo marcado como lectivo de visualización de datos. El 3 lo tengo marcado como festivo. Y por tanto, aquí ha habido algo. 2, 3 de abril. Sí, este 3 de abril lo tengo mal puesto yo. Sí, de acuerdo. Yo creo que el 3 de abril lo tengo que revisar, creo que lo he copiar mal a la hora de hacer la guía docente. Pues me lo miro y actualizo la guía docente. Disculpad, ¿eh? O sea, aquí... la clase del 2 de abril está confirmada y lo que pasa es que la compartís con, creo que metodología de gestión y diseño de proyectos de Big Data, que la tenéis de 6 a 8, pero el 2 de abril nosotros la tenemos de 8 a 10. Tendría que funcionar eso. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Disculpad, es que esto creo que es por el hecho de estar con el móvil. Pero es que se me fue el internet, se me fue la wifi y no sé muy bien qué es lo que puedo hacer. Si me ponéis por el chat que repita, yo repito.
Nada, yo creo que lo que tengo que consultar es la clase del 3 de abril. Y ya, me miro esto y actualizo este calendario, ¿vale? Vale, igual. Vamos a probar esto, a ver si funciona mejor. ¿Se me oye bien ahora? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, vale. Venga, perfecto. Pues gracias. Ok, aparte del tema de los horarios de las videoconferencias, que ya resolveremos, el issue fechas importantes son fechas de entrega del portfolio, este primer bloque es el portfolio, y fechas de entrega fechas del examen final. Entonces, para el portfolio, la fecha de entrega de la primera convocatoria es el 30 de abril y la fecha de entrega para la segunda convocatoria es el 3 de julio. Fijaos que grupos de debate y test del vídeo, que son actividades de evaluación continuada, solo están disponibles para quien se presenta en la primera convocatoria, ¿vale? Y en cambio, la actividad guiada y el trabajo práctico, que ya explicaré de qué va, esto sí está disponible para la segunda convocatoria. Eso quiere decir que quien se presenta en la segunda convocatoria de este bloque, del 60% que representa, solo podrá aspirar al 40%. ¿Me explico? Esto por un lado. Vale. Y por otro lado, el examen final pues tiene sus fechas 8 de mayo para la primera convocatoria y 14 de julio para la segunda convocatoria. Aún es temprano para confirmarlo, pero juraría que se ofrecen 2 slots dentro del mismo día para hacer el examen. El examen es, y ya lo explicaré, pero es un tipo test que dura 1 hora, pero entonces en este día juraría que se ofrecen 2 franjas para hacer, o por la mañana o por la tarde. Esto ya os iré informando a medida que vayamos avanzando. Ok, pues cuanto a objetivos generales. Lo primero, para esta asignatura de visualización de datos, primer objetivo es conocer la importancia de realizar una visualización de datos, tanto estática como dinámica, saber identificar los tipos principales de visualizaciones, conocer las características principales que debe de contener un cuadro de mando o un dashboard, que se llama, conocer las principales herramientas para la visualización de datos y analizar algunas herramientas para ser capaz de elegir, identificar el objetivo, transmitir mensaje, conocer la audiencia, conocer los componentes principales de un mapa, conocer la variedad de formatos de archivos e imágenes para representar datos y ser capaz de compartir las visualizaciones que vayamos haciendo. Y los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta tanto para la actividad guiada como para el trabajo práctico, que serán los entregables, pues primero se valorará que sepáis identificar los elementos de una visualización, que sepáis presentar y compartir las visualizaciones, que sepáis identificar los tipos de visualización y yo aquí añadiría y saber qué tipo va qué tipo de visualización toca en cada caso. No es lo mismo representar la distribución de una variable que una distribución de 2 variables, saber qué tipo de visualización conviene en cada contexto. Cuarto criterio de evaluación, desarrollo de visualizaciones complejas, aquí pues con datos dinámicos e interactivos, saber desarrollar visualizaciones a medida, con esto me refiero a los dashboards que juraría que veremos con Power BI. Y el último criterio de evaluación, presentar visualizaciones de información en mapas. También tocaremos visualizaciones geográficas. Okay. Para el sistema de evaluación, esto es lo mismo que he dicho antes, simplemente ahora hablo de los porcentajes. El portfolio es un 60% de la asignatura y el examen,
el examen final va a ser un 40%. Es necesario aprobar cada uno de estos bloques para aprobar la asignatura, ¿vale? Y bueno, esto ya entraré más en detalle, pero la actividad guiada en realidad se compone de 3 subactividades. En 3 sesiones diferentes haremos 3 subactividades y entonces las juntaréis todas y me lo enviaréis como actividad guiada. Es posible que la ponderación de cada una de estas 3 actividades no sea homogénea para aquí. Esto lo tenemos que acabar de determinar, ¿vale? Pero vaya, aquí tenéis los porcentajes. Ok, respecto al contenido o la estructura de las videoconferencias. Bueno, hoy estamos en la tutoría inicial, hoy no entraremos en materia, ya he comentado. En la sesión del jueves empezamos a hablar de fundamentos de visualizaciones, damos contexto histórico y explicamos pues, los principales aspectos de la visualización de datos con algunos ejemplos. En la esto es la videoconferencia 1. En la videoconferencia 2 hablamos de tipos básicos de gráficos, de visualizaciones. Después, las sesiones 4 y 5 están dedicadas a la primera actividad guiada, ¿vale? Esto ya formará parte del portfolio. En esta primera actividad guiada, que nos ocupará 2 sesiones, vamos a hacer nuestras primeras visualizaciones con Google Sheets, con Google Suite. Entonces, sí, todas las actividades guiadas las iremos desarrollando en diferentes sesiones. Aquí veis que la sesión 4 y 5 tiene actividad guiada, la sesión 8 también será actividad guiada y la sesión 12 también es actividad guiada. Pues lo que hayamos hecho en todas estas actividades guiadas, la idea es que todas estas visualizaciones las pondréis en una web que crearemos con esa herramienta de StackBlitz. Publicaremos nuestras visualizaciones en esta web y me compartiréis la web. Y yo así es como evaluaré la actividad guiada, que recordad que era ese 20% de la asignatura que está en el portfolio. ¿Vale? Eso simplemente para decir que las sesiones combinarán aspectos más teóricos, que son las sesiones que pone videoconferencia, pero las que pone AG son sesiones más prácticas y que también servirán para la nota final. Entonces ya en la sesión 6, teoría, visualizaciones utilizadas en el análisis de datos. En la videoconferencia 4 hablamos de mapas y grafos. En la videoconferencia 5 hablamos de buenas prácticas o cosas a tener en cuenta para hacer buenas visualizaciones. La sesión 10 es un poco mix porque tiene una parte de práctica, tiene una parte donde os explico más detalladamente las guías para el trabajo práctico, que recordad que el trabajo práctico es este 20% de aquí del portfolio, ¿vale? Pues llegados a este punto, os explicaré un poco más las guías de cómo realizar esta práctica. Pero en esta clase también, en la segunda parte, hablaremos de la creación de dashboards, de cuadros de mando, utilizando Power BI. Respondiendo a la pregunta, ese trabajo, todos los trabajos son individuales en esta asignatura. Tanto la actividad guiada como el trabajo práctico. ¿Sí? Y obviamente estas dos cosas también son individuales. ¿Y qué más? Bueno, y ya al final dedicaremos una clase teórica a visualizaciones dinámicas y ya está. Entonces tendremos una tutoría colectiva al final donde a lo mejor haremos un poco de repaso, os daré algunos tips para hacer el examen, etc. ¿Vale? Esto sería la presentación del curso. Los contenidos teóricos que vamos a ver. En la primera videoconferencia teórica veremos aspectos históricos de la visualización de datos, fijaremos terminología, hablaremos de
teoría de la visualización, por qué visualizar datos, propiedades de la visualización, elementos de la visualización, fases, y acabaremos explicando algún ejemplo. Eso es un poco dramático, pero esto es un accidente que hubo de un transbordador americano que se lanzó, no sé muy bien cuándo, pero en 1900 finales, y hubo un fracaso que se atribuye a una mala visualización de unos datos que tenían que ver con el desgaste de ciertas piezas del transbordador, y no se hicieron visualizaciones demasiado informativas. En la segunda videoconferencia, que es la de tipos de gráficos básicos, hablaremos de adquisición, limpieza y formateo de datos. Tipos de gráficos, veremos gráficos de barras y de líneas, y también hablaremos de los histogramas. En cada uno de estos casos presentaremos qué son, pero también en qué contexto utilizamos un gráfico de barras y cuándo uno de líneas, qué diferencias hay, etc. A veces las diferencias serán como más formales, porque representar la distribución de una variable cuantitativa como los pesos de los estudiantes en una clase, esto está pidiendo un histograma o un boxplot, algo así. Entonces, aquí es más forzado, ¿no? Te diremos, pues en este caso utiliza este tipo de visualizaciones. Habrá otras guías que son más sugerentes, que son más casi criterio estético, criterio más visual. Por ejemplo, te podría decir, si tienes que escoger entre hacer un gráfico de barras de el Producto Interior Bruto de cada país, tienes países y Producto Interior Bruto, pues aquí podrías decidir poner barras verticales o horizontales. Pero también daremos criterios para cuándo es más recomendable utilizar barras verticales y cuándo es más recomendable barras horizontales. Quiero decir que a lo mejor lo que entra en juego aquí es más visual, no es tan rígido como si tengo que utilizar un histograma o un boxplot, pero de todo hablaremos un poco de todo aquí. Veremos scatterplots para la distribución de dos variables cuantitativas. Veremos gráficos como la nube de palabras que se llama, los heatmaps, gráficos de redes, gráficos radar. Y esto lo haremos con Google Drive inicialmente. Y otro tipo de gráficos. En la tercera videoconferencia nos centramos en las visualizaciones para el análisis de datos y explicaremos qué tipo de visualización me conviene cuando lo que yo quiero hacer es comparar magnitudes o ver cuál es la composición de un dataset. Bueno, o especificar una jerarquía o especificar una relación. Pues dependiendo del tipo de análisis o dependiendo del mensaje que yo quiera transmitir, iremos diciendo qué tipo de visualización es la más adecuada. También veremos tipos de visualización de datos según las necesidades del análisis. Veremos cómo filtrar, resumir, sintetizar la información. Veremos cómo detectar outliers. Hablaremos de la ordenación y caracterización de distribuciones y la detección de agrupaciones y correlaciones. La videoconferencia 4 va de mapas y grafos. La 5 habla de principalmente buenas prácticas para la visualización de datos, cómo utilizar el color, menos es más en visualización de datos, cómo representar la información justa y no sobrecargar nuestras visualizaciones. Hablaremos del contexto, de la consistencia, la coherencia y la veracidad. Y todo esto lo pondremos en plan práctico utilizando estas herramientas que aparecen aquí. Ok, en la clase, como os he explicado, en la clase del trabajo práctico os daré guías para hacer el trabajo práctico, eso en la primera mitad de la clase, y después hablaremos del diseño de cuadros de mando o de dashboards.
Y en la videoconferencia 6 hablaremos de visualizaciones dinámicas. Esto ya será el último contenido teórico. Hablaremos de visualizaciones dinámicas de datos y animación. Explicaremos qué software se puede utilizar para la visualización de datos dinámicos y hablaremos de limpieza y formateo de datos. Ok. Respecto al trabajo práctico, aunque cuando llegue su momento ya daré más detalles, de entrada os digo que este será un trabajo bastante libre, donde el objetivo es responder una pregunta que vosotros os planteéis del estilo: ¿merece la pena estudiar en España en los últimos años? ¿Es verdad que el precio de la gasolina sube más que el del petróleo? ¿El aumento del recibo de luz está empobreciendo a las familias? La idea es que el trabajo intente responder una pregunta que vosotros planteéis y deben identificarse los aspectos teóricos que iremos tratando en la asignatura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mensaje? ¿La audiencia? ¿Qué tipos de visualizaciones son más adecuadas? Y a todo esto se valora que tenga continuidad con vuestros TFMs o trabajos que hayáis empezado en otras asignaturas. O sea, aquí nosotros no imponemos los datasets sobre los cuales se hacen estas visualizaciones. Tenéis libertad de escoger los datos que queráis, plantear la pregunta que queráis y usar las visualizaciones más adecuadas para transmitir el mensaje que queréis transmitir. Se valorará también el uso de visualizaciones dinámicas o interactivas a través de un URL. Sí que es verdad que la entrega, yo espero que sea un PDF de esto, pero ya veréis que utilizaremos herramientas que, bueno, el StackBlitz del que os hablaba, StackBlitz va a ser una herramienta que con ello crearemos una página web y aquí le podéis embedir visualizaciones dinámicas. Quiere decir que si para el trabajo práctico queréis meterle una visualización dinámica, que no os limite el hecho de que os pidamos un PDF. Podéis poner un link hacia la visualización dinámica o lo que sea, ¿no? Bueno, y aquí él pone esto de que el trabajo práctico se evalúa igual tanto en la primera convocatoria como en la segunda. No hay diferencia de efecto. Vale, esto era respecto al trabajo práctico, que era un 20% en el portfolio, ¿vale? Otro 20% en el portfolio es la actividad guiada. Ok, entonces, entrando un poco más en detalle en qué va a ser la actividad guiada, eso van a ser esas sesiones, esas videoconferencias donde empezaremos a trabajar en algo en clase y después os pediré que continuéis, que lo completéis. Entonces, vamos a trabajar primero en Google Charts y en Data Wrapper. Eso va a ser la primera actividad guiada. La segunda actividad guiada va a ser en Power BI. Y la tercera va a ser utilizando Python y JavaScript. Entonces, esto ya lo iré explicando, pero el plan es que las visualizaciones que desarrollemos aquí las meteremos en un HTML, o sea, en una web que haremos con StackBlitz. Y la idea es que esa web me la imprimáis en PDF y que eso lo entreguéis en el campus, ¿vale? Pero, aparte del PDF, o sea, en el PDF deberá haber un link, que ya os explicaré cómo ponerlo, que redirija a ese proyecto de la web que contiene todas estas visualizaciones, ¿vale? Porque yo, aparte del PDF, querré ver vuestro proyecto y comprobar que lo hayáis programado bien y, bueno, poder verlo. Esto, bueno, llegado el momento ya se irá explicando. Bueno, y a todas estas, tanto en la 1, la 2 como la 3, si vosotros me replicáis lo que hemos hecho en clase, tenéis un 8, ¿vale? Y si
si contestáis las preguntas extra que yo pondré de cada uno de estos temas, tendréis podréis aspirar, pues eso, al 10 de 10 para cada una de estas cosas. Ya te digo que aún no tengo claro qué pesos les voy a dar a cada una de estas actividades. No sé si será homogéneo o puntuaré más el Power BI porque, bueno, desde la dirección del máster nos recomiendan que pongamos énfasis en Power BI. Y aquí, igual que antes, pone que la entrega de esto en segunda convocatoria no tiene ninguna penalización, o sea, se valora igual que en la primera convocatoria. Y que aprobar bueno, esto ya lo ponía, que aprobar el portafolio es requisito indispensable para superar la asignatura. A ver. Vale. Ok, entonces vamos a necesitar trabajar con el Google Sheets, que, bueno, os pregunto, ¿todos tenéis cuenta de Google, acceso a Google Drive y Google Sheets? Al menos de los que estamos aquí en clase. Si me podéis ir poniendo por el chat. Perfecto. Ya os digo que solo con nuestra cuenta de Google ya podremos hacer sign in en todas las herramientas que necesitamos, que si el Data Wrapper, que si el Stack Blitz, que si el Google Colab, que el Google Sheets. Solo con una cuenta. Es importante que tengamos una cuenta de Google. Ya está. Vale. Aparte de eso, tema. Power BI, también he mencionado que utilizaremos esta herramienta. Se os da acceso a. Bueno, Power BI es de pago, pero por ser estudiantes de la BIU tenéis acceso al laboratorio virtual, Virtual Labs, que, a ver un segundito si podéis ir en el aula, en el apartado de accesos rápidos, a ver si me podéis encontrar el apartado de laboratorios virtuales y le pincháis allí. O sea, esto está al final de todo del aula. Accesos rápidos, laboratorios virtuales. Vale, pues si cuando llegáis ahí ¿habéis encontrado el link al Virtual Labs? Mira, pues entonces yo creo que tendríais que estar en esta página. Pues aquí vamos a utilizar el laboratorio transversal y cuando clicáis ahí en laboratorio transversal os pedirán vuestras credenciales para hacer login. Entonces, comprobad que podéis hacer login aquí al laboratorio transversal y si tenéis algún problema, poneos en contacto con soporte o con la coordinación académica, por si se necesitara daros de alta. No sé muy bien cómo funciona el tema, pero deberíamos poder tener acceso al Virtual Labs. Por otro lado, alguien me comenta, si alguien lo tiene en el PC, pues también va a funcionar. También va a funcionar. Sí, sí. Eso es porque, bueno, como tiene licencia, no asumimos que todo el mundo lo va a tener, pues. Bueno, yo de hecho, yo mismo tengo que mirar que me den acceso al Virtual Labs porque hay algún problemilla. El desktop es gratis del Power BI. La verdad es que, hostia, no te lo sé decir. Me lo miro y te digo si con el desktop pasaríamos o necesitamos el services. Ahora mismo no te sé responder. Okay. Vale.
Vale, pues muy bien. Esto es cuanto a las herramientas que vamos a utilizar para nuestras visualizaciones. Después, bueno, esto es la versión antigua. Pero comentaros, respecto al foro, que recordad que va por ciento de la nota. Esto va a estar en el apartado de debates, aquí en la pestañita de debates del aula. Veis que tenéis foro de debate, foro de dudas y consultas, foro para estudiantes. Bueno, pues el plan va a ser que yo aquí voy a abrir en los siguientes días una pregunta para iniciar un foro de debate. Entonces, la idea es que se hagan aportaciones y que eso va a contar para ese 10% de la nota. Antes de seguir con el foro, ¿alguien le da problemas para el inicio de sesión? Ponte en contacto con soporte. Yo lo estoy haciendo, yo mismo docente, porque a veces tengo un poco de problemas con los logins en el grupo Planeta en general. Pero sí, intentemos tener esto. A ver, el Power BI no sé bien, pero hasta de aquí, no sé si 3 semanas, un par de semanas no lo tocaremos. Pero está bien si empezamos a hacerlo ya. Entonces, como os comentaba, respecto al foro, veréis ahí un tema publicado en los siguientes días y de lo que se trata es que sobre esta cuestión de debate deis opiniones originales y resumidas, alrededor de 150 palabras, sin copy-paste. Se valora la calidad sobre la cantidad. La participación original de calidad se valora con 8 sobre 10. No forcéis la participación ni la eludáis. Aportaciones que ayuden a los compañeros serán valoradas y cuestiones particulares deben exponerse por correo electrónico. No utilicéis el foro para eso. Y porfa, leed todo lo que se ha puesto anteriormente para evitar repetir comentarios de otros compañeros. De ahí eso de que de la participación original, o sea, cuando, sí, si repetís comentarios no podréis aspirar ni a esta nota ni más, ¿vale? También comentar que para el foro, para acceder a este 10%, tenemos que estar en la primera convocatoria. Esto no es aplicable para la segunda convocatoria. Igual que la prueba de vídeo. Justo aquí. Vale, okay. Es que en el portafolio había pues, la actividad guiada de la que hemos hablado, el trabajo práctico, el foro, que es esto de lo que estamos hablando ahora, y finalmente había lo que le llamamos la actividad de evaluativa continua, que es otro 10%, que solo está disponible también para la primera convocatoria, igual que el foro, y esto va a ser un test sobre los vídeos de la asignatura. ¿Vale? Vais a ver unos vídeos que ahora os explicaré dónde están, y habrá un día cuya fecha aún no tengo, pero la diré en breves. Y en esa fecha se os abrirá un test de duración de 1 hora, 10 preguntas tipo test, que no descuentan las preguntas erróneas, y ya os digo, irá sobre los vídeos de la asignatura. ¿Qué son estos vídeos de la asignatura? Pues son esto de aquí. Si vais a contenido de la asignatura, recursos de aprendizaje, aquí tenéis 3 vídeos grabados por otra docente. Pues sobre estos vídeos tendréis esa actividad evaluativa del 10%. Y finalmente, el examen. El examen va a ser de 1 hora,
vas a tener 20 preguntas tipo test. Aquí sí descuentan los fallos. Y para esta evaluación sí que vais a tener que tener conectada la webcam porque utilizaremos el sistema Small para la vigilancia. ¿Ok? En esto sí que no hay diferencia entre primera convocatoria y segunda convocatoria. ¿Vale? Pero bueno, de esto ya diré más detalles cuando se acerque el tema. La verdad es que no te lo sé contestar ahora. O sea, no sé cuántas opciones va a haber por pregunta, básicamente porque no tengo hecho el examen. Pero cuando lo tenga, os lo diré y sí, y os daré más detalles. Ok, entonces respecto de convocatorias y entregas tardías. Aquí la política es, si es la primera convocatoria de una actividad, se ignora y se suspende, o sea, si tenemos una entrega tardía, se ignora y se suspende directamente con un 0 y se puede presentar el mismo trabajo en la segunda convocatoria a tiempo y en cuyo caso se corrige de forma normal sin penalización. O sea, si te pasas para la primera convocatoria, puedes presentar en la segunda convocatoria. Y esto va dirigido tanto al trabajo práctico como a la actividad guiada, realmente. Está hablando de esto. Entonces, si es la segunda convocatoria de la actividad y entregas tarde, bueno, si lo has entregado antes de que se publiquen las actas, se corrige la actividad, pero se capa con un 5. No puedes pasar del 5. O sea, esto es si entregas tarde o la actividad guiada o el trabajo práctico del portfolio en la segunda convocatoria. ¿Vale? Y si entregas tan tarde como que ya se han cerrado las actas, pues eso se considera como no presentado. Por tanto, aquí el margen está en, si presentáis tarde en la primera convocatoria, podéis presentar lo mismo en la segunda convocatoria sin penalización. Para mí esto es la clave. Roger, sí, las preguntas las haré yo. Sí, 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 sí. Pues nada, una nota sobre honestidad, que todos los trabajos deben hacerse de manera individual, independiente, aunque se permite y se fomenta la participación y la colaboración. Si usáis recursos externos, citadlos y el plagio detectado descalifica. Bueno, pues a ver, un segundo. Esto nos lo saltamos. Sí, ya estamos llegando al final. Simplemente, si podéis acceder a estas páginas web, tanto la de Data Wrapper, esto es para comprobar que podéis hacer el sign-in para estas herramientas. Pues mira, en el Data Wrapper yo lo he hecho aquí y podéis probar de hacer sign-in con vuestra cuenta de Google. Por eso os digo que la cuenta de Google es indispensable. Ok, pues comprobad que llegáis a una página como esta, porfa, y si no lo conseguís, pues poneos en contacto conmigo, si me escribís algún email y lo vemos. Lo mismo que hacemos con Data Wrapper, pues lo tenemos que probar de hacer con StackBlitz, que es esta herramienta para el desarrollo web que también utilizaremos. Y porfa, comprobad que tenéis acceso a Google Colab. Igual yo no lo hago ahora, pero esta presentación os la voy a colgar, la colgaré aquí en el aula y por tanto, bueno,
tener en cuenta estos links y acceder a ellos. Esto nada, esto nada. Nada, una nota sobre Google Colab. Por curiosidad, de las personas que estáis conectados aquí, ¿conocéis la herramienta de Google Colab, los notebooks de Jupyter? ¿Lo habéis utilizado antes? Perfecto. Genial, pues aquí seguiremos utilizando esto porque es una herramienta gratis, está en la nube, es fácil de compartir, tiene integraciones con, aunque no creo que Google Drive, pues sí que lo utilizaremos, y nos da aceleración de hardware GPU de gratis. Aquí Indica pregunta si hay algún motivo en particular por usar cuentas de Google para Data Wrapper y Stack. No, en realidad yo lo he puesto como para tener una cosa y que sea fácil acceder a todo, pero juraría que no. Mientras podáis acceder a la herramienta, me es igual cómo. Igual queréis acceder a través de vuestro GitHub o como sea. Vale. ¿Y qué más? Pues nada, espera, dejadme que comparte el aula para ver si hay alguna cosa que me haya dejado de explicar. Sí, bueno, esto solo es una nota que para esta edición, aquí hay dos grupos, hay el grupo A y el grupo B. Para los estudiantes del grupo A lo que voy a decir no aplica. O sea, las videoconferencias donde nos vamos a encontrar están puestas en el grupo A, en la asignatura en el grupo A, y se acceden, bueno, pues como habéis hecho. Para los estudiantes del grupo B, como en realidad nos conectaremos todos a las videoconferencias del grupo A, ahora estoy en el aula del grupo B, ¿vale? Pues los estudiantes del grupo B no vayáis a buscar la videoconferencia como haríais normalmente aquí en el Class Collaborate, sino que para los estudiantes del grupo B id a acceso a clases virtuales y pinchad estos links. Y esto os redirigirá al aula A, que es realmente donde haremos todas las videoconferencias. ¿Ok? Hemos tenido que hacer esta triquiñuela para redirigir, bueno, para tener un solo sitio donde hacer las videoconferencias. Bueno, aparte de esto, comentar que en el apartado de recursos de aprendizaje tenéis el manual de la asignatura. Toda la teoría que vamos a dar en esta asignatura está aquí. No hay cosas que se evalúen que no estén aquí. ¿Y qué más? Bueno, y comentar que tenéis acceso a la biblioteca, donde encontraréis las referencias que están, o algunas referencias de la bibliografía, y que iremos, o referencias que irán saliendo en clase. Por tanto, tener esto en cuenta. Vale, no sé si hay alguna pregunta en este punto, o algún comentario, algo que no haya quedado claro. Vale. Ok. Perfecto. Es que también hay tantas cosas que se me van ocurriendo. Para poneros en contacto con si hay algún problema, aquí, bienvenida a contacto docente, aquí, ¿vale? Yo voy revisando el mail y si tenéis alguna duda particular, por aquí. Y si es algo que puede interesar a los compañeros, no mail y foro de duda y consulta. ¿Todo bien? Vale. Bueno, perfecto. Pues entonces, si os parece, esta sesión la dejamos aquí y el jueves ya nos metemos en materia con temas de visualización. Nos vemos jueves también a las 6, ¿ok? Hora española península. Pues que vaya muy bien, a ver si puedo tener el internet más
a tono el jueves. Disculpad. Chao, cuidaos, que vaya bien.